Ahora sí. Jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, miércoles 6 de octubre. ¿Ya? Muy bien. A ver, el día de hoy entramos a un nuevo capítulo, ¿no? Básicamente vamos a empezar a analizar lo que viene a ser las acciones, ¿sí? Las acciones básicamente es el espíritu de lo que viene a ser, ¿no es cierto? De la bolsa de valores, ¿no? Entonces, vamos a ver, permítame un ratito. Vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Qué es una acción? ¿No? Vamos a ver qué tipos de acciones hay, ¿no es cierto? Y vamos a entender un poco la lógica, digamos, del funcionamiento de lo que vienen a ser las acciones, ¿sí? Las acciones, si ustedes han visto películas, si han visto casos reales, ¿no? Así como te puede volver rico, ¿no? Te puede volver pobre, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tiene dos lados, ¿no? Esa herramienta o ese tipo de papelitos, ¿ya? Para comprender mejor, vayamos entonces a nuestra pizarrita y vamos a hacer un par de esquemas y vamos a explicar algunas cosas, ¿ya? A ver, vamos, perdón, esto no es otra materia. Ahora sí. Ya. Bueno, empezamos, permítanme. Quiero verme en el video, no me estoy viendo. Ahora sí. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vayamos a colocar otro capítulo, ¿no? A ver, capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Capítulo 7 tendría que ser. Capítulo 7, ¿no? Acciones. ¿Ya? También ya está cerca nuestro segundo parcial. Ahorita voy a ver, antes de eso, veré para cuándo estaba planteado. Permítanme un ratito. ¿Dónde está? No lo tengo acá. Debe estar en la plataforma, pero ya vamos a... El día lunes ya les indico la fecha, ¿ya? Por favor, ya estamos cerca. Bueno, empezaremos entonces explicando esto de las acciones, ¿ya? Primero, nosotros empezamos siempre con este esquemita, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el balance general, por este lado tenemos los activos corrientes, por este lado tenemos los activos no corrientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos lo que viene a ser el pasivo, ¿no? Pasivo corriente puede ser, pasivo no corriente también puede ser, ¿no es cierto? Y tenemos el sector del patrimonio. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros hemos visto los siguientes papelitos, ¿no? Para recapitular un poco, ¿no? Hemos visto acá en pasivo, hemos visto los pagarés, ¿no es cierto? Que son los papelitos que se generan como deuda, ¿sí? También hemos visto dentro de los pasivos lo que viene a ser los bonos bursátiles, ¿no es cierto? Que viene a ser como otra alternativa de papelitos, ¿sí? Y la última clase o el último capítulo que hemos visto, prácticamente hemos visto cómo financiarnos mediante el activo no corriente, ¿no es cierto? Que lo hemos visto con el tema de titularización, ¿no? Sí, entonces hasta ahí hemos analizado lo que viene a ser, ¿no es cierto? Estos tres tipos de papelitos, ¿ya? Para empezar, estos dos de acá, ¿sí? Estos dos de acá son deuda, ¿ya? Es como cuando tú te prestas, ¿no? De alguien y le devuelves, ¿no? Obviamente con un interés de por medio. Pero cuando tú te prestas, digamos, si yo soy comerciante, cuando yo me presto del banco, ¿sí? El banco no se mete en mis decisiones, ¿sí? La idea es de que yo cumpla nada más, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, no hay ningún vínculo más allá de la deuda, ¿sí? Con el banco. Si yo me presto del banco y le devuelvo de aquí a una semana todo, entonces ahí muere la obligación, ahí muere la deuda, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, las acciones van más allá de eso, ¿no? Las acciones
¿Dónde se registran? Se registran en el patrimonio. Aquí vamos a poner. En el patrimonio. ¿Sí? Entonces, aquí es donde pertenecen las acciones. ¿Ya? Ahí es donde pertenecen las acciones. Entonces, ya no es deuda, sino vamos a utilizar una palabra muy importante, ya es participación. Ya no es deuda. Se llama participación. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Cuando hemos visto los pagares, a ver, yo depositaba, digamos, un monto y la empresa me devolvía mi capital y me devolvía un interés, ¿no es cierto? Como retribución de lo que yo he invertido. Cuando hablábamos de bonos, ¿sí? Este interés cambiaba un poco de nombre, ¿no es cierto? Se llamaba cupón, ¿no? Pero en el fondo era lo mismo, solo que tenía otro nombre nada más, ¿sí? Entonces, las empresas que se financiaban mediante bonos me devolvían el capital y me devolvían el interés según un cronograma, ¿no es cierto? Los pagarés era todo al final, ¿no es cierto? A vencimiento. Cuando hemos visto la semana pasada el tema de titularización, también hay un interés de por medio, ¿sí? Me devuelven mediante un interés. Si se acuerdan, ¿no? Aquí voy a colocar, la titularización era mensual, ¿no? Los bonos eran semestrales, ¿sí? Y los pagarés, mmm, vamos a colocarlo a vencimiento, ¿no? O sea, no me pagaban varias veces, sino todo al final, ¿no? Esa era la particularidad, ¿sí? En ambos casos, o en los tres casos, me pagaban intereses, ¿sí? Es más, si ustedes se dan cuenta y si se acuerdan, cuando hablábamos de los pagarés, yo sabía cuánto me van a pagar, ¿sí? Es más, hemos calculado, hemos visto, me conviene, no me conviene, es mucho para algunos, es poco para la mayoría, ¿no ve? Cuando hemos visto el tema de bonos, igual, yo sabía cuánto iba a ganar, hemos hecho el cálculo, hemos hecho una tabla, al parecer no nos convenía, ¿no es cierto? Porque todo nos devolvían al final, en el tema del capital, ¿no? En el tema de titularización ha sido más crudo la cosa porque me devolvían de manera mensual, ¿no? De un papelito de 10,000 bolivianos, había meses que me podían dar 15 bolivianos de intereses, ¿no? Y venía la pregunta, ¿qué hago yo ahora con esos 15 bolivianos? ¿Me lo, me lo guardo y vuelvo a invertir? ¿O definitivamente puede ir como dos almuerzos tranquilamente, o un almuerzo, 15 pesos, listo, chao, ya no tengo nada, ¿sí? Entonces venían esas ideas, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando con el tema de acciones, no hay nada dicho, ¿ya? No hay un interés pactado, no hay fechas de devoluciones, ¿no? De tu capital, no hay, ¿sí? Aquí las cosas son inciertas, ¿sí? Hay una incógnita, ¿sí? No se sabe, ¿ya? ¿Conozco el interés? No. Cuando veamos el caso, de un caso boliviano, ustedes van a ver a qué me refiero. Depende. A ver, en otras palabras, vamos a hacer aquí. Por un lado, los intereses, ¿ya? Obviamente, nadie va a invertir si es que no hay una ganancia. Lo que nosotros llamaríamos intereses, en acciones cambia de nombre. Se llama dividendo. ¿Ya? Entonces, no vamos a hablar de intereses, vamos a hablar de dividendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo invierto en acciones, me devuelven obviamente intereses, pero esto con un nombre que se llama dividendo. ¿Ya? Generalmente el dividendo es cada año. ¿Ya? Anual. Y lo más importante, ¿ya? Ese dividendo, esa ganancia que yo llegaría a tener,
está en función o depende de las utilidades. ¿Ya? Ya no está definido. ¿Sí? O sea, si en un año la empresa tiene buenas utilidades, seguramente mi dividendo va a ser mayor. ¿Ya? Si algún mes, algún año, alguna gestión, la utilidad no ha sido muy buena, puede ser que el dividendo sea muy bajo o definitivamente no haya nada de dividendo. O sea, no me paguen nada. ¿Sí? Entonces, eso depende o está en función, como les decía hace rato, está en función a las utilidades de la empresa. ¿Sí? Nada está dicho en el tema de acciones. ¿Ya? Otro punto más que vamos a analizar dentro de las acciones. A ver, yo, para que se entienda mejor, ¿no? Este, es, este tema de acciones, siempre utilizo un ejemplo, ¿ya? Y es el siguiente, ¿ya? Primero, yo les voy a contar, voy a dibujar un auto, ¿ya? O por lo menos voy a intentar dibujar un auto. A ver. ¿Parece un auto? Yeah, auto. Disculpa, soy malo. ¿Ya? A ver, atiendan esta parte, ¿sí? Siempre doy este ejemplo porque creo que explica claramente lo que sucede con una acción, ¿ya? Una acción es como un auto Caldina, o más, otro ejemplo, como un Ipsum. A ver, todos conocen, ¿no? El Ipsum, todos conocen, ¿ya? Para mí, una acción es como un auto Ipsum, ¿ya? O un Caldina, depende, como quieran ver. Les explico. A ver, en 2008, cuando yo me compraba mi primer vehículo, ¿ya? El 2008, ¿ya? Tanto el Caldina como el Ipsum estaba más o menos a $5,800. ¿Ya? Ese era el precio, en zona franca, ¿ya? O sea, recién ingresado, ¿sí? Y daba lo mismo comprarse una Ipsum o una Caldina. Y bueno, el Ipsum siempre ha estado más enfocado a lo que viene a ser el transporte de pasajeros, ¿no es cierto? Sí, y el Caldina más para poder justamente utilitario, ¿no? Cargar cosas, llevar cosas, ¿no? En mi caso yo me compré un Caldina, ¿ya? Pero el ejemplo funciona mejor con el Ipsum, ¿ya? Para el 2012, incluso para ahora, ¿alguien sabe cuánto está un Ipsum? ¿Alguien preguntó cuánto está? Unos Hola, ¿están 13 ahí? mil dólares debe estar. ¿Perdón? ¿Cuánto? Unos 13.000 dólares debe estar. ¿Ya? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? ¿Nadie? Yo voy a colocar 12, ¿ya? 12,000. Ya ha pasado. ¿Por qué vale más ahora? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué vale más? ¿No debería depreciarse? ¿No debería valer menos? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Yo no he hecho nada a mi IPS. No le he hecho ninguna mejora, tal vez mantenimiento, pero el precio ha aumentado sin hacer nada, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un incremento del valor. Ahora vamos a volver al porqué, ¿ya? Primer aspecto. Sin hacer yo nada, este vehículo vale más hoy, ¿sí? Por otro lado,
O sea, si yo quisiera venderlo, entonces yo estaría ganando en teoría más o menos la diferencia. En teoría, digo, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, si yo hago trabajar al Ipson, ¿sí? Si yo lo hago trabajar con otra persona o yo lo trabajo, adicionalmente voy a generar otros recursos, ¿no es cierto? Dependerá de la línea, dependerá si va a los yogas, dependerá, ¿no? Dónde vaya, ¿sí? Entonces tengo dos tipos de ingresos entonces con el Ipsum, ¿sí? Uno, que es la valorización que se da del mismo vehículo, ¿sí? Sin que yo haya hecho nada. Más bien aquí, ¿quién, quién coloca ese precio? ¿Quién lo ha definido ese precio? Es el mercado. El mercado sugiere que sea 12,000 y el mercado acepta que sea 12,000. Entonces, por eso ese precio oscila por ahí. Si yo ofrezco 12,000 y nadie quiere comprar, entonces automáticamente voy a tener que bajar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién define este nuevo precio? El mercado. ¿Ya? Por un lado, entonces tengo ese incremento del valor del vehículo y por otro lado, según cómo yo vaya a trabajar, según cómo, cómo me vaya, yo puedo generar también ingresos, ¿no es cierto? Mediante una renta, si es que yo le doy a un chofer asalariado, o mediante yo mismo lo puedo trabajar, ¿no? Entonces, diariamente puedo sacar ingresos, aparte de lo que se valoriza el vehículo, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa todo lo contrario, ¿no? Con el siguiente vehículo? Es otro, es otro vehículo más grande, que realmente soy malo para dibujar. Pero aquí es un minibús chino, ¿ya? Minibús chino. Un nuevo ahorita, yo les encuentro con 15. Nuevo, King Long. Y eso todo, ¿ya? ¿Cuánto vale este minibús? Ojo, esto es nuevo, pero chino, ¿no? Eso sí. Este 2008 no era nuevo, inclusive, ¿no? Era usado, ¿ya? Pasado un año, ¿cuánto vale este chino? He visto vender hasta en 11. ¿Alguien quiere participar y me puede decir qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay esa situación? ¿Alguien? A ver, voy a tener que invitarlos para que compartan. A ver, aleatoriamente. Raúl, Raúl La Pasa dice, a ver, ¿cómo estás, Raúl? Buenas noches. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual sucede esto con o sea, con el Ipson y por qué sucede esto con el minibús chino, con el King Long? ¿Por qué uno aumenta de valor y el otro disminuye? Raúl, ¿estás por ahí? ¿Un voluntario? Licenciado, Vamos. tal vez sea porque hoy en día no hay, ya no fabrican muchos Nipsons, tampoco Caldinas y minibuses están fabricando harto y como hay, o sea, como hay alta demanda, entonces están comprando harto también y por eso el precio también parece que es más bajo creo que del minibús. O sea, es lo que pienso, ¿no, Lick? Ya, ¿está Porque no bien? hay ya mucho Nipson, tampoco no hay mucho Caldina. Exactamente. Tiene mucha razón nuestro La oferta compañero. y la demanda del mercado. ¿Ya? ¿Ya? Pero se debe justamente a un factor que decía Juan Carlos, ¿no? O sea, ya no se producen pues esos caldinas. Hay otras nuevas versiones, ¿no? Pero más delicados, ¿no? De Ipsum tampoco ya no se fabrican los que conocemos habitualmente. He visto los nuevos Ipsum también, pero son distintos, son más delicados, ¿ya?
Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede con el Ipsum, por ejemplo, es una máquina pero terrible. O sea, señores, trabaja, esos vehículos siguen trabajando ahorita normal. Obviamente han tenido alguna que otra reparación, obviamente. No estoy diciendo que no, ¿ya? Pero justamente la escasez de esos vehículos y además el rendimiento que tienen, ¿no es cierto?, hace de que sea pues atractivo para el mercado y que el mercado esté dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, en este caso unos $12,000 por estos tipos de vehículos, ¿sí? Pero más que todo es por el desempeño del vehículo, ¿sí? Hay vehículos Toyotas que son del 81, ¿no? Del 80 y tantos, y siguen caminando, ¿sí? Entonces, en cambio, un minibús chino, ¿no es cierto?, más allá de que obviamente hay más oferta, ¿sí? Lo mismo, pero pasa, por ejemplo, hay, no tipo Ipson también han hecho, ¿no? Más chiquititos, igual hay. Pero el problema es que los minibuses chinos y estos autos similares al Ipson no van a durar pues el mismo tiempo, no tienen el mismo rendimiento, el mismo desempeño que el Ipson o que el Caldina. No lo tienen, ¿no? Por ejemplo, los Caldinas, hay algunos que inclusive tenían muelle, ¿no? ¿Sí? El mío es un blanco y con muelle, ¿sí, no? Alguna vez hasta me han confundido porque tiene fama los Caldinas blancos, ¿no ve? ¿Sí? Que son utilizados por antisociales y todo eso, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, vean cómo el mercado, ¿no? Las personas, ¿sí? Le dan esa confianza al Ipsos, ¿no? Pero más que todo por el desempeño que tiene, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no hago trabajar a mi Ipsos? Bueno, pues no recibiré este ingreso por renta, pero igual si yo quiero venderlo, habré ganado, ¿no es cierto?, un determinado monto por la valorización que ha tenido, ¿no?, ese Ipsos. Situación muy similar pasa con el tema de las acciones, ¿ya? Las acciones son unos papelitos, ¿no? Son unos papelitos que yo los compro hoy a un precio, ¿sí? Y depende mucho del desempeño de la empresa, ¿no es cierto?, para que de aquí a un año ese papelito valga más, ¿sí? Si la empresa va creciendo, ese papelito va a ir valorizándose más, ¿sí? Pero si la empresa a la cual yo he invertido le va mal, entonces, en vez de aumentar su valor, va a disminuir, como en el caso del minibús chino, ¿ya? Entonces, por un lado, las acciones pueden aumentar de precio según la percepción del mercado, ¿no es cierto?, tal cual lo estamos viendo en el tema del Ipsos. Por otro lado, las acciones, ¿sí?, pueden generar otro tipo de ingresos, ¿ya?, que en este caso yo lo relaciono como cuando tú lo haces trabajar y yo tengo, gracias a las acciones, tengo lo que se llama los dividendos, ¿ya? Estos dividendos, ¿sí?, se pagan en nuestro país normalmente cada año, ¿ya? ¿Y quién define cómo va a repartirse el dividendo? ¿Sí? La Junta de Accionistas, ¿ya? La Junta de Accionistas es la que decide cómo se va a repartir los dividendos. O también puede decidir la Junta de Accionistas que no haya dividendos, ¿ya? Entonces puede haber años que no va a haber dividendos, ¿sí? ¿Cómo funciona eso entonces? Les explico un poquito, a grandes rasgos. Vamos a irnos aquí, ¿ya? A ver. Una empresa tiene lo que se llama el estado de resultados, ¿no es cierto? Este estado de resultados, dependiendo del tipo de rubro, las empresas constructoras tienen otro cierre de gestión, las empresas
Industriales igual, las comerciales igual, ¿no? Pues la mayoría es en el área comercial y ellos cierran en diciembre, ¿no es cierto? O sea, es de enero a diciembre. ¿No? La gestión anual, ¿sí? Entonces, ellos tienen su estado de resultados, tienen sus ventas brutas, ¿no? Su costo de venta, ¿no? Tienen la utilidad bruta, ¿no? Tenemos los costos administrativos, de ventas, ¿no? Y todo eso. Menos eso voy a tener la utilidad operativa, ¿no es cierto? A esta utilidad operativa le voy a restar lo que vienen a ser los impuestos, ¿sí? Y voy a tener prácticamente lo que viene a ser la utilidad neta, ¿sí? Entonces, asumamos, ¿ya? Que una empresa X tiene su utilidad neta, no sé, de 700,000 bolivianos. Un ejemplo nada más, ¿ya? Tiene una utilidad de 700,000 bolivianos. ¿Ya? Esto, digamos, el 2020. Me estoy inventando. En 2020, esta empresa ha cerrado con una utilidad de 700,000 bolivianos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en una de las asambleas, ¿no? En la Junta de Accionistas, ¿no? Después del cierre del año, se reúnen y obviamente el gerente general y compañía informa un poco de los resultados, muestra los estados financieros, ¿no? Y obviamente explican el desempeño de la empresa y terminan en el siguiente informe. Dicen, bueno, este año hemos tenido una utilidad de 700,000 bolivianos. Dependiendo del año, dependiendo de la situación económica, la empresa en esta junta de accionistas decide qué va a hacer con estas utilidades que tienen, ¿ya? ¿Qué hacen normalmente? ¿Ya? Una parte, lo vamos a ver en el caso real, una parte lo destinan a lo que se llama reservas, ¿sí? Es como, yo siempre digo, ¿no? Una empresa es como una persona. ¿Sí? Tú como persona generas ingresos, tienes gastos y al final tienes un superávit, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por si acaso, por si, no sé, pierdes trabajo, por si, no sé, por cualquier otro tema, tienes que tener tu colchón, ¿no ve? Tienes que tener algo ahorrado, digamos, ¿no ve? ¿Sí? Lo mismo pasa con el tema de la empresa. La empresa genera ingresos, tiene gastos, tiene costos, ¿no? Y de la misma forma que una persona natural, tiene que tener un monto de reserva, ¿sí? La ley nos dice que tiene que ser el 10%, ¿ya? Entonces, de todo lo que yo gano, tengo que tener o tengo que mandar el 10% por lo menos a reservas, ¿ya? Eso es lo mínimo. Ahora, la Junta de Accionistas puede decir también lo siguiente, bueno, cumpliremos con el 10% que nos dice la norma, pero por si acaso, un 20% más lo destinaremos como reservas, ¿ya? Entonces la empresa está velando, ¿no? Por la situación económica, ¿sí? Está velando por el futuro, está velando ante algunos posibles riesgos que puede haber, ¿ya? Por un lado está la reserva. Por otro lado, ellos pueden decir, bueno, tenemos un proyecto que consiste en una ampliación, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, para eso, apartaremos, ¿no? Un 20%, ¿sí? Y la empresa puede decir, bueno, hasta ahí son 50% de lo que viene a ser las utilidades. Esto para nuevos proyectos, digamos, ¿no? O algunas necesidades que puede tener la empresa, ¿no? O para algún, no sé, por ejemplo, quieren comprar otra maquinaria, quieren hacer una nueva planta, quieren hacer una ampliación de su planta, no sé, tantos proyectos que pueden, ¿sí? Y dicen, bueno,
30% en total se va a ir a reservas, 20% por si acaso por nuestro proyecto, entonces solamente nos queda 50%. Entonces, este 50% vamos a dividir entre todos nuestros accionistas. Entonces, a eso se le llama dividendo. ¿Ya? Eso puede ser la realidad en la gestión 2020. Al año siguiente, la situación puede ser